Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estés y bienvenido seas a un episodio más de Psicotáctica y Psicología 101 en podcast. Por acá con ustedes, yo Adi Peguero, como siempre. Hoy tenemos un invitado chulísimo porque vamos a tener, yo creo que un episodio sumamente introspectivo donde vamos a analizar bastante un concepto que, al igual que muchos otros en salud mental, suele, vamos a decir, volverlo muy común o trivializarlo, excelente. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima y aquí tenemos a Carlos Javier Mota. Hola, Yadin. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegra saber eso. Mira, ya que estamos como, ya le dimos como tremendo spoiler con ese título, ¿qué te parece si empezamos definiendo precisamente de una forma clara qué es el autoestima? Mira, como tú dijiste, es un concepto que ya está como muy trillado y como muy cualquierizado y trivializado, ¿verdad? En demasiados textos se habla sobre autoestima. Y yo siento que se habla de una manera como demasiado romantizada. Y se suele confundir también con el amor propio y ese discurso positivo sobre sí mismo. Para mí la autoestima es más como una valoración que resulta de un complejo entramado de interacciones a lo largo de la vida. Y esas interacciones van de alguna manera como construyendo un muñeco en mi cabeza sobre mí mismo. Sí, ese muñeco puede ser bonito, puede ser feo. Sí. Entonces, para ponerlo de una forma simple, yo diría que autoestima vendría a ser como esa valoración que yo hago sobre mí mismo, ese discurso sobre mí mismo, sea cual sea. Sí, que surge de manera automatizada, sí, casi inconsciente, que a veces choca incluso con mis opiniones conscientes sobre mí mismo. Sí, sí. Y eso produce mucha inconsistencia también y mucho dolor y sufrimiento a la hora de trabajar sobre la autoestima. Y tú sabes que la forma en la que tú lo defines es chulísima porque precisamente es como ver el autoestima como una consecuencia y no como un síntoma. Y no solamente como un síntoma, sino más bien como algo que no suele ser dentro del completo control de la persona. Sí, es como un mecanismo que opera detrás de cámara. Sí, detrás de lo que la persona muestra sobre sí misma. Como tú puedes dar la actuación que tú quieras, pero hay un director que está ahí diciendo que mira, mueve la cabeza más de este lado, mueve la cabeza más de este lado, habla un chin más alto, mira más hacia tal sitio, como que... Me perdí, ¿de qué estamos hablando? como de este Que lo ponga para backstage, acá. ¿verdad? Así. Como de este mismo backstage, en donde esta autoestima es como tú eres el director de tu propia obra. Tú también tienes que actuarlo, pero hay otra persona ahí detrás que te está diciendo, mira, habla un chin más alto. Las voces sobre mí mismo que yo escucho sobre mi autoestima no suelen ser mías. Sí, no se parecen a mí. De hecho, en el trabajo, cuando yo escucho una palabra que suele ser muy autodefinitoria sobre la autoestima, yo solo pregunto, ¿de quién es esa voz? ¿De quién es esa palabra? Esa palabra es tuya. Salió de ti. Y eso ayuda a la gente como a aterrizar, como no salió de mí. No salió de mí. Suena como mami, suena como Suena esa como mi mamá, tía. suena como mi papá, suena como algún jefe en el trabajo. Sí. Sí. Entonces es verdad, como que tomando en cuenta esto, ¿verdad? Nosotros solemos tener mucho la idea, ya que hablábamos de como concepto tan trivializado, de que por lo general se dice una autoestima alta, una autoestima baja. ¿Realmente sería hablar de autoestima alta o baja o sería hablar de una autoestima sana o no sana? Mira, a lo largo del estudio y del trabajo yo he ido como armando mi propio concepto de autoestima. Para mí existen solamente dos tipos de autoestima. Una autoestima normal, sí, que es lo que todos conocemos, que a mí me gusta llamar la autoestima jodida. Sí. Claro. Y esa autoestima jodida puede ser alta o baja, Ok. que son las que nosotros normalmente conocemos. Alta o baja
están iguales jodidas. 100%. Están iguales jodidas. La autoestima normal o jodida, yo diría que se caracteriza principalmente por dos componentes. El primero es que se debe a factores externos a la persona. No se va contigo. Lo que sea que tú estás creyendo sobre ti, no se va contigo. Sí, es decir, yo pongo mi valor sobre mí mismo, mi definición sobre mí mismo, en cosas que no me pertenecen, que no están en mí. Posesiones materiales, un título universitario, un cargo en el trabajo, sí, personas. La También. percepción que tenga X o Y sobre ti. La opinión del otro. Es un verme a través de ojos ajenos. Sí, que ese es el segundo componente de esa autoestima normal, que necesita público. Entonces tenemos dos componentes. Factores externos a la persona y necesita público. Necesita un otro que lo vea y lo reconozca. Eso es cuando una cartera, en vez de ser un bolso para meter cosas, cargar cosas, se convierte en una... ¿Puedo mencionar marca aquí? ¿Qué sé yo? En una Prada. Ok. Sí. Sí. Que representa un estilo de vida, un poder adquisitivo, un estilo fashion, ¿verdad? Representa algo de mí cuando el otro lo ve. Y eso a mí me produce cierta sensación de orgullo sobre mí mismo que se parece un poquito más a la soberbia. Sí. Como si el valor de esas cosas yo se los robara y lo añadiera a mi idea sobre mí mismo. sobre mí mismo. ¿Lo ves? Sí, de hecho. Cuando un celular deja de ser un aparato para yo comunicarme por WhatsApp contigo, para convertirse en un iPhone Ultra Mega 15 Plus. Sí. Claro. Que cuando yo lo saco y el otro lo ve, ya representa un estilo, qué sé yo, un estatus, lo que sea. Y esa es la idea de valor sobre mí mismo que yo voy configurando. Y el otro tipo de autoestima que yo reconozco es la autoestima sanada. No sana, sanada. Sí. Curioso, cuéntame, sí. Háblame sobre eso. Que es la autoestima normal que todos tenemos, con la que todos crecimos, que ha pasado por un proceso de quiebre, sí, y de reconstrucción. Qué sé yo, terapia, algún proceso espiritual, un grupo de apoyo, un despertar a lo largo de las experiencias de la vida, porque lo que hace la terapia es lo mismo que hace la vida, solo que menos, con un poquito más de orden, ¿verdad? Un poquito más de seguridad, pero al final termina siendo lo mismo. Y ese sería el segundo tipo de autoestima. Y lo que hace el segundo tipo de autoestima es invertir esos valores que ya nosotros tenemos seteados, preset, ¿verdad? Que en vez de sostenerse sobre factores externos, se sostiene sobre factores internos. Sí, valores propios, cualidades de mí. Y no necesita el ojo del otro para producirme ese valor. Por lo tanto, ese valor no se parece a la soberbia tanto. Se parece más a esta sensación de ser yo está bien. Sí, yo tengo un lugar aquí. Entonces, a eso es lo que yo le llamo la autoestima sanada. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí que tiene mucho sentido, porque realmente... Medio me enredo. Como que en una, ¿verdad? Nosotros lo asociamos como esta es nuestra percepción normal de la autoestima, que independientemente de que si está o muy arriba o muy abajo, está jodida, es un hecho. Sí, es un hecho. ¿Verdad? Entonces, o sea, no te sientas bien por tener autoestima alta. Exactamente. Porque al final del día, por eso es como que, solemos como antagonizar mucho una autoestima baja, pero una autoestima alta, muy alta, tampoco es una autoestima sana, porque claro. El egocentrismo. A mí me gusta más llamarle autoestima equivocada. Sí, es alta, pero es equivocada, porque la idea sobre mí mismo está sostenida sobre como muy magnificada también. Exactamente. Muy... Y al ser tan externo también, ofrece como esta sensación como de control, que me da como esta especie de derecho y de permiso
para criticar y para joder a la gente que tiene autoestima baja, ¿verdad? Porque es casi un insulto decir, tú no tienes autoestima, tú tienes autoestima baja. Sí. Entonces, por eso se parece también un poquito más a la soberbia. Claro. Se va como más para ese lado. Y después queremos como que esta otra definición de autoestima que está menos sesgada de lo que me dice el de afuera. Si no, vamos a invertir estos valores y vamos a ver lo de adentro, ¿qué es lo que dice? Aquí lo de adentro dice, yo no peso en la vida. Sí, yo no necesito demostrarme, yo no necesito convencer al otro de mí, porque yo tengo un lugar en mi vida. Sí. Y por mí mismo yo tengo un valor. Sí. Porque si yo convierto, o más bien incorporo en mi desarrollo ciertas cualidades, como la amabilidad, como, qué sé yo, el amor, la amabilidad, el servicio, sí, son valores, digamos. Pues no son cosas que yo necesito demostrarlo. Esas cosas te quedan claras cuando yo interactúo contigo. Sí. Y yo no estoy buscando ese reconocimiento. Sí. Se da de una manera mucho más natural. Claro. Sí. Entonces, ya yo tengo esa buena mirada sobre mí. ¿Lo ves? No necesito ese otro que me vea a través de sus ojos y lo valore y lo valide. Sí. Ese otro concepto que está súper trivializado también, el de la validación. Y mucha gente cree que validar un sentimiento, validar una posición emocional es tener la razón o dar la razón. Y no es tanto dar la razón, sino darle sentido en la vida de la persona. Entonces, por eso yo considero más que la autoestima sanada, que a mí me gusta llamar la autoestima artesanal, sí, porque se hace como muy a mano. Sí, se va como construyendo muy ladrillo a ladrillo. La gente lo va realmente construyendo muy conscientemente. Porque el sufrimiento emocional viene gratis y fácil. Ese viene gratis, 100%. Sí, fácil y gratis. O sea, tú nada más tienes que estar vivo para sufrir. Hasta un tapón Así te vivo. puede hacer sufrir. Así vivo. Pero la recuperación emocional, eso es trabajado, eso es atento a ti. Sí, Claro. es una construcción mucho más consciente. Sí, se parece más a un proceso que a una meta. Que algo, claro, como... Es curioso porque se parece más a un proceso que se da porque tú estás andando y no porque tú planificaste andar. Sí, tú estás en el camino. Exacto, ahí ocurrió. Ok, entonces, tú sabes que, por ejemplo, como el autoestima, estamos tratando de construirlo de una forma que se pueda detallar, de manera, vamos a decir, ni siquiera diría complejo, porque complejo ya es. Vamos a decir lo más completo Complejo, posible. pero no necesariamente complicado. Exactamente, complejo, pero no necesariamente complicado. Por ejemplo, en consulta, ¿cuáles suelen ser los problemas más frecuentes que podríamos como asociar a la autoestima? Las autodefiniciones que se establecen como verdades. Sí. Lo que yo he visto es que la gente no suele saber separar demasiado bien esas dos dimensiones de la realidad. Eso emocional, psicológico, pensamiento, sentimiento, emoción, ¿verdad? No lo sabe separar demasiado bien de lo real, de lo tangible. Sí. Y eso está muy alimentado también como por esta noción médica muy generalizada de que lo psicológico no es real. Sí, si tú vas al médico porque, qué sé yo, tú tienes un dolor, no se encuentra etiológicamente la causa de ese dolor, bueno, eso es estrés. Y eso es casi como automáticamente asumir que no es real. Tú estás bien. Sí. Sí, porque es como un constructo hipotético. Exactamente. Entonces, yo he visto gente morir de estrés. Literalmente. Sí, el estrés es muy real. Entonces, el no saber cómo hacer esa separación entre esas dos dimensiones de la realidad, esas autodefiniciones normalmente se convierten en verdades. Sí, que la gente establece como una verdad. Entonces, si yo me siento insuficiente, lo que significa es que yo no soy suficiente. Sí. Sí. Si yo no me siento digno de amor, yo no soy elegible para el amor. Aunque lo tenga de frente. Aunque lo tenga de frente. O sea, no lo sabe reconocer. Porque esas sensaciones internas, esos
pensamientos, emociones, sentimientos, la persona lo convierte en realidades sin darse demasiada cuenta. No se da cuenta cuando cruza esa puerta. Entonces, a la hora de trabajar sobre la autoestima, que lo que se hace básicamente es hacerte consciente de esas mentiras sobre ti mismo que tú has ido creyéndote y que no suelen ser tuyas o muy tuyas, y tú la vas reforzando por convertirlas en verdades. Sí, entonces no nos damos cuenta de que existe realmente una distancia entre esa emoción que se activa, esa sensación o ese pensamiento y la forma en la que yo le respondo a ese pensamiento. Uh-huh. Sí. Entonces se casi automatiza la reacción y en la gente que sufre emocionalmente, esa distancia es cortitita. Sí, es muy cortitita. Y al ser tan cortita, pues se da de manera muy fluida, no diría que natural, pero sí muy fluida, esa confusión entre mi emoción y su consecuencia. Uh-huh. Y así comienzo yo a evitarme a mí mismo. Como sí. Entre el ser y el siento. Que hay una distancia y vamos a decir una barrera muy difusa donde es muy fácil pasar de un lugar al otro. Exactamente. Y es como tú mencionas, porque por ejemplo hay personas que dicen yo me siento solo, yo estoy solo, uh-huh. pero están rodeados de muchas personas uh-huh. y para reforzar esa soledad se aísla. Uh-huh. Sí. Entonces ese aislamiento me da la razón y me dice, sí, ¿verdad? Yo estoy Exactamente. Solo. Y su discurso casi siempre comienza con un ser, uh-huh. ese sentimiento. Yo soy una persona solitaria. Yo soy, claro. Sí, ese yo soy ya establece esa verdad. Y la gente no se da cuenta. Sí, la gente no suele darse cuenta de cómo se cruza ese umbral. Y así también comienza como esa evitación de mí mismo y esa autodefinición a través de lo que yo no soy. Sí, me defino más a través de lo que no soy que de lo que sí soy. Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la autoestima jodida, hablamos de la autoestima alta, ¿verdad? Uh-huh. Pero la autoestima baja suele ser el opuesto, prácticamente, de esa autoestima alta. En vez de producirme una sensación de orgullo sobre mí mismo, que ya sabemos que se parece más a la soberbia, uh-huh. La ausencia de esos elementos externos, al ser notado por el otro, me produce un sentimiento opuesto. Sí. Entonces, yo no soy suficiente porque no tengo esa posición. Yo, qué sé yo, no tengo esa cantidad de dinero, no tengo ese carro, no tengo a esa persona a mi lado. Sí. Uh-huh. Entonces, esa ausencia, esa imagen negativa, no negativa por ser mala, sino por carencia, sí, esa no imagen de mí mismo. Sí, como desde la falta. Exactamente, uh-huh. Desde la falta. Esa autodefinición a través de lo que no soy, de lo que no hago, de lo que no tengo. Sí. Entonces, comienza así. Comienza en un principio por esa evitación de mí mismo. Sí, que se da precisamente pues cuando no tengo clara esa frontera entre el sentimiento y la realidad. Como yo sí, no conozco ni siquiera mi propio lugar. Entonces. Exactamente, porque por ejemplo, yo me enojo y cuando me enojo grito. Y uh-huh. Cuando grito hiero los sentimientos de la gente que amo. Uh-huh. ¿Verdad? Así yo comienzo a querer evitar el enojo para no gritar. Ya no me di cuenta de cuando crucé la frontera, porque enojarse es la emoción interna que se activa de manera muy natural. Todas las emociones son muy naturales. Sí, uh-huh. La inteligencia emocional es un mito. O sea, no hay emociones positivas y negativas que tú tengas que controlar y aceptar. Sí, todas las emociones surgen de manera natural. Uh-huh. Nadie cuando se enoja por algo comienza a evaluar cuáles son los pros y los contras de por qué yo me debería enojar por esto. ¿Cuáles son los pros y los contras de enojarme por eso? No sucede. Sí, yo me enojo. Pero la distancia entre ese enojo y la reacción que yo tengo al enojo suele ser muy cortita. Entonces yo no me quiero enojar para no gritar. Sí. Entonces, esa evitación de mí mismo ya genera una identidad de ausencia. Uh-huh. Sí. Yo hablaba con una paciente hace un par de días sobre una película del El Hombre Invisible. ¿Tú la viste? Tiene una escena... Depende de cuál de las Hombres Invisibles. No, la que está basada en el libro clásico. Ok. Y hay una escena
que a mí me pareció muy simbólica y muy bonita, que a mí se me parece mucho a esa idea de la autoestima. Que el tipo está en crisis en un hospital porque no puede verse, sí, no sabe por qué no se ve, y sale en crisis gritando del hospital y está lloviendo. Y a través del agua que rebota sobre su cuerpo, él comienza a ver su silueta. Sí, yo siento que eso se parece mucho a la autoestima en esa posición de ausencia. Sí, yo me percibo a través de lo que rebota en mí, de lo que ve el otro. Sí, algo así. Yo creo que sumamente interesante verlo desde esa perspectiva. Dado a que, bueno, spoiler, a ustedes le dijeron desde el inicio que esto iba a ser un episodio muy introspectivo, así que ya tienen tarea para que mientras ustedes también de este episodio comiencen a cuestionarse muchas cosas, incluso Hacerse las preguntas hacerse correctas. las preguntas correctas, porque de hecho, ahora que tú mencionas eso, yo una vez estaba conversando en consulta que un paciente me preguntaba que él no entendía por qué él se sentía tan culpable Ujú. por una X situación, y yo le mencionaba que la culpa era muy caprichosa, porque a veces uno se siente culpable de cosas de las que no es culpable, que se parece mucho a lo que estábamos hablando ahora mismo, Claro. de esta línea difusa entre el ser y el siento. Ujú. Entonces, él me decía que yo no sé por qué yo siento tanta culpa. Yo le decía, porque la culpa por lo general es una máscara para la vergüenza, y esa máscara se construye de tú estar preguntándote y cuestionándote a ti mismo muchos por qué, a lo que tú no le cuentas una respuesta. Ujú, ¿Por qué ujú. lo hice? ¿Por qué salí ese día tan temprano? Siempre te va a ¿Por qué me llevar a puse otro esa porqué. ropa? Un porqué te va a Exactamente. llevar siempre a otro porqué. Es como, es una espiral Ujú, ujú. donde tú sigues descendiendo y sigues descendiendo y sigues descendiendo, creyendo que tú vas a encontrar una puerta en cualquier momento, y es pisar otro escalón. Sí, totalmente. Entonces, como que esto puede ser un muy buen ejemplo de lo que estábamos conversando ahora mismo, de cómo en ocasiones puede ser que esta distancia entre yo me siento de tal manera y yo soy, no necesariamente tienen que ser consecuentes el uno del otro. Es que nosotros podemos crear esta misma distorsión de creer que nosotros Uh, somos esta percepción, que puede ser distorsionada, no, lo que le sigue. un sentimiento no determina una realidad. Un 100%. sentimiento, una emoción, no ejerce influencia real sobre la vida. Sí, Ujú. se atraviesan, pero no ejerce esa influencia. O sea, hay que separar esa... Hay que aprender a ver esa frontera. Claro. Cuando cruza lo emocional, que es real, porque tú lo estás experimentando, Ujú. tu experiencia es real y es válida. No válida como psicólogo de Instagram cliché. Válido porque tiene sentido, encaja en tu historia de vida, En tu encaja con realidad. tus vulnerabilidades, con tus sensibilidades. Sí, o sea, tiene sentido que tú te sientas como te sientes. Claro. Pero ese sentimiento no determina una realidad. No te define. Claro, no te define, exacto. Definitivamente no te define. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aprovechando que tú utilizas el término Instagram, ¿verdad? Tomando en cuenta esto, ¿cómo tú dirías que la sociedad, la cultura, o por ejemplo actualmente con este auge de las redes sociales, impactan de manera sana, no sana, jodida o transversal el autoestima en las personas? ¿Cómo tú dirías que lo afecta? Yo diría que a través de, de cómo están diseñadas estas tecnologías, que están diseñadas para engancharte y secuestrar tu atención, y eso lo hace a través de un reforzamiento súper intenso de lo que sea que tú creas sobre ti. Sí, no es ni tan opcional ni tan neutral como se suele pensar. No es tan simple como yo voy a entrar a una red social a entretenerme. No suele ser así de simple. Eh, y yo creo que esa es la peor forma en la que lo afecta. Porque lo que tú vas a ver va a estar siempre muy en la sintonía de aquello que a ti te interesa. Y a lo que a ti te interesa se va elaborando a través de eso que tú piensas sobre ti mismo. Ujú. Entonces, un algoritmo que alimenta a otro algoritmo. Sí, se va como Literalmente. retroalimentando. Sí. Entonces, eh, la forma en la que eso está deliberadamente diseñado
me lleva a pensar que la única forma de cuidarse de eso es añadir conciencia a la manera en la que nosotros utilizamos los dispositivos. Sí. Que el dispositivo no me utilice a mí. Sí, yo utilizo el dispositivo. Yo decido cuándo utilizarlo, qué es lo que yo voy a ver, qué es lo que yo voy a buscar. Sí, una especie de minimalismo digital, diría yo que es la mejor forma de cuidarse de eso. Sí, porque al final del día, las redes sociales, yo creo que tú lo definiste sumamente bien, en el sentido de es un algoritmo retroalimentado por otro algoritmo que se retroalimenta de este primer algoritmo, y es como un círculo vicioso. Totalmente. Porque las redes Si no, sociales, mira lo que está pasando con ChatGPT. siempre Ya sí. se están comenzando a registrar casos de psicosis y delirio inducidos por la interacción con ChatGPT. Y yo vi, spoiler, yo vi mi primer caso de lo que yo definí como una ruptura con ChatGPT. Un duelo por ruptura con ChatGPT. Un duelo por ruptura. Un duelo por ruptura con ChatGPT. Esta persona tenía una relación tan íntima con el ChatGPT que en algún momento le preguntó lo que le preguntaría a una persona con la que tiene una relación. ¿Tú me quieres? ChatGPT le respondió robóticamente. Sí, yo entiendo que tú necesitas tratar, tú sabes las 350 validaciones por segundo que hace ChatGPT antes de decirte lo que te va a decir. Lo que te va a decir, claro. Y después le dice, pero yo no soy más que un complejo entramado de datos que se enlazan con otro complejo entramado de datos para producir una respuesta que tú necesitas escuchar de acuerdo a lo que tú me estás requiriendo. Y eso fue un dolor. Esa persona llegó prácticamente en crisis. Y si tú me preguntas, clínicamente hablando, ¿cómo tú diferencias eso de un delirio? ¿Cómo tú diferencias eso de un delirio? Se te quedan pocas opciones. Muy pocas opciones. Sí, entonces se está estudiando, ya se han publicado los primeros papeles sobre eso. Yo estuve leyendo uno antes de ayer, muy interesante. Y a cualquiera que esté observando ese fenómeno le haría mucho sentido eso. Casi una locura lo que la gente está haciendo con el ChatGPT. Es que, si te fijas, el uso de una inteligencia artificial, de las múltiples que hay, ¿verdad? Porque uno siempre suele asociar como a ChatGPT. Ya la gente comenzó a proteger más el ChatGPT que el chat de WhatsApp. Que el chat de WhatsApp, y que ¿cómo es? El historial de búsqueda de... Literalmente. Y he tenido también como el chance de verlo en consulta, de decirme ChatGPT se ha vuelto como una especie de mi mejor amigo. Sí. Porque y el que deja de ir a consulta porque ya tiene a su terapeuta ChatGPT. También lo he visto. Eso pasa. Aunque ustedes no lo crean, señores, eso pasa. Recuérdense que al final del día, esa definición que Carlos mencionaba, que salió a flote como en consulta. Nos desviamos un poco del tema. Cuando la charla está buena, eso pasa con más frecuencia de la que uno quisiera. Sí. Así que, verdad, como que eso que mencionaba Carlos ahora mismo, sí, es una realidad de que definitivamente estamos viviendo en una época donde hemos preferido escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no lo que nosotros tenemos que afrontar de nosotros mismos. Claro. Entonces, como que eso pasa con más frecuencia de la que uno cree, porque al final del día este tipo de inteligencias artificiales, si bien no tienen, vamos a decir, acceso total a la red, porque es verdad, se retroalimentaría de muchísima información que al final colapsaría, vamos a decir. Está controlado. Está controlado. Cuando esa tecnología llega al público es porque en otro nivel ya está muy controlado. Bastante controlado. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Al inicio, ya para retomar nuevamente el tema, tú mencionabas, ¿verdad?, que, por ejemplo, la autoestima suele como que mezclarse mucho con esto del amor propio, ¿verdad? Entonces, yo diría que el amor propio es un resultado natural de sanar la autoestima. Okay. Yo lo definiría así. Exponme un poco más sobre eso para, por ejemplo, una definición de amor que tú tengas y cómo podríamos enlazarla con amor propio y esta consecuencia de tener nuestra autoestima trabajada, vamos a decir. Para mí, amar es cuidar. Por lo tanto, amarte es cuidarte. Y en la medida en la que tú comienzas a cuidarte conscientemente, tú vas construyendo realidades diferentes a través de
de las cuales relacionarte contigo. Sí. Realidades a través de tus acciones. Sí. Y eso va resultando en una idea más apropiada sobre ti mismo, en una idea más realista también, que no está sostenida en pensamientos y creencias, como la autoestima jodida. Sí. Es como, eso es lo que es. Que eso es lo que es, un conjunto de pensamientos, de pensamientos y creencias. Entonces, el amor propio para mí es ese resultado de constante y conscientemente cuidarte. Sí. En todos los sentidos, cuídate en todos los sentidos. Sí, va mucho más allá de pararte en el espejo y decirte, hoy yo puedo. Claro, y Soy cuidarse, cuidarse no necesariamente sea placentero, al contrario, cuidarse para nada, o sea, de hecho, las decisiones que más suelen doler, según lo que yo he visto, son las decisiones correctas. Sí, porque toda decisión implica una renuncia. Y a nosotros nadie nos prepara para eso. nada. A mí me enseñaron a elegir lo que yo quiero. Y cuando yo elijo esa taza, yo sé por qué yo quiero esa taza. Sí, porque es blanca, porque tiene el logo de mi hogar, porque me gusta, qué sé yo. Pero nadie me dice a lo que yo estoy renunciando cuando elijo la taza. Yo estoy renunciando quizá a otra taza. Sí, yo estoy renunciando a tener algo en la mano. Sí. Entonces, cuando tú eres un niño, por ejemplo, tú tienes como esa especie de licencia, ¿verdad? De quererlo todo al mismo tiempo. Claro. Quiero el helado de fresa o el de chocolate. Y, graciosito el niño con las dos barquillas, ¿verdad? Claro. Todo el mundo se ríe. Pero en la vida adulta, o es el de fresa o es el de chocolate. Y si no, sin preguntarte mucho, la vida te planta una diarrea de la que es difícil salir. 100%. Entonces, yo diría que hacerse consciente de las renuncias tiene mucho más valor que saber lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres normalmente sale desde esa idea artificial de ti mismo que ya tú tienes establecida. Sí, pero esa renuncia te hace mucho más consciente de las implicaciones de tu decisión. Sí, entonces las decisiones correctas inevitablemente van a venir con renuncias importantes. Sí, con dolores importantes, con incomodidades importantes. Y nadie te enseña eso. Y yo creo que eso es clave. Incomodidades importantes. Claro. Es como esta frase que dice, uno no se come el fruto el mismo día que planta la semilla. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ya que hablábamos de estas decisiones, ¿verdad? Uh-huh. De cuidarte, de amarte, muchas veces no son sanas, sí, pero no son deseadas por nosotros. Tener un buen cuerpo, por ejemplo, implica tú hacer ejercicio, entrenar. Dolor, sacrificar placeres, postergar recompensas. O sea, duele. Que sí que fija, enlazándolo del tema de la autoestima con las redes sociales, nosotros estamos tan sesgados por ellas porque son un shot dopaminético. Eso es, yo entré, vi un meme, me reí por un minuto, se lo mandé a todo el mundo. Ya pasó el efecto del shot. Ahora vamos a ver el siguiente meme. Exactamente. Y el siguiente meme. Ahí de repente, yo nada más vi Totalmente. 100 videos, pero 100 videos te tomaron mucho tiempo. Claro. Claro. Y tú te metes en esa vorágine de siento este placer, me siento bien, me siento chévere. Y como yo me siento chévere en este momento, entonces yo tengo que tener una buena autoestima. Que Más peligroso que sentirme bien es por lo menos no sentirme mal. Por lo menos no estoy pensando en esto. Por lo menos no estoy sintiendo aquello. Sí. Que es más peligroso que el sentirme bien. Porque el sentirme bien es un poquito más entendible. Claro. Pero si tú le añades conciencia, si tú lo preguntas, yo lo he hecho, yo le pregunto, ¿realmente, honestamente, tú te sientes bien cuando tú estás scrolleando? No te van a decir que sí. Pocas veces te van a decir que sí, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo realmente bien. No. Tú estás distraído, entretenido, fuera de ti. Sí.
no muy diferente a un bote de ron. Que eso era justamente lo que iba a mencionar. Claro. Por ejemplo, como tú y yo tenemos mucha experiencia trabajando con dependencias y adicciones, es precisamente esto. Comienzo acá Uh-huh. a hacer esta actividad, replicar esta conducta, integrar esta sustancia, Uh-huh. me hace sentir Sublimada, claro. sublimado, exactamente. ¿Verdad? Me hace sentir distraído. Uh-huh. Y yo creo que estar distraído es estar bien. Sí, Porque no estoy pensando en eso que me genera o que me mueve tantas cosas. claro. Claro. Y aunque no parezca, todo eso tiene que ver con la autoestima. Todo eso tiene que ver con lo que Sí. Pero Y por eso me gusta como desmontar ese concepto de autoestima tan trillado y tan popularizado, que se confunde con el amor propio. Sí. Entonces, precisamente por eso, muchos de los graves problemas a los que se enfrenta la mayoría de la gente tiene que ver con el tema de autoestima. Sí. Y tienen graves consecuencias. Tanto la autoestima baja como la alta tienen muchísimas consecuencias. Y yo diría incluso que es como con todos estos conceptos o constructos que tienen que ver con el auto, autoimagen, autocompasión, autoestima. ¿Qué tú piensas acerca de la autocompasión como una respuesta sana a mejorar la autoestima en una persona o por lo menos a trabajarse su autoestima? Yo veo la autocompasión como tener compasión de mí mismo. Y eso para mí es válido. No solamente es válido, es necesario, indispensable para sanar. Sí, veo que hay que diferenciarlo de la conmiseración. Sí, que como esta sensación de ser miserable y de engancharse de esa posición miserable en la vida. Sí, que normalmente otorga como un lugar de merecimiento, de derechos que no son reales. Sí. Un victimismo, esa sería la palabra. Sí. Pero la autocompasión, si la vemos como la estoy viendo, que es tener compasión de mí, totalmente. Necesario, indispensable y válido. Si tú no tienes compasión de ti, significa que tú no has comprendido que todo este sufrimiento es el resultado de un montón de cosas que no debieron pasarte. Y que no estaba en tu control. No estaba en tu control. Lamentablemente pasaron. Pasaron. Estás en la vida y la vida te jode. Sí. Y hay que... O sea, son situaciones que te obligan a salir de esa posición. La autocompasión para mí es darte cuenta de que tú no eres el hijo favorito de Dios. Sí, que el universo no está por ahí conspirando a tu favor. Sí, que tú no eres el protagonista de la vida. Sí, tú estás en la vida y la vida a ti no te debe nada. Entonces, tener compasión de ti es darte cuenta de eso y eso te lleva a la posición de ayuda. Inevitablemente. La conmiseración, yo diría que casi lo opuesto. Es casi como colocarse en esa posición de sufrimiento y victimismo que te coloca de alguna manera extraña, o por debajo de todo el mundo o por encima de todo el mundo. Sí. Como yo sufro, tengo derecho a. Como yo sufro, me deben tal cosa, me deben cuidado, me deben respeto, me deben lealtad. Sí, esas exigencias que se elaboran en muchísimas relaciones normalmente vienen de esa posición de herida. Sí, a mí me dañaron anteriormente, así que lo que yo espero de ti es que tú no me dañes, por ejemplo. Entonces, eso no está mal, siempre y cuando no sea una expectativa que tú te elaboras ya preconcebida y entender que el otro sirve a esa expectativa, como si el otro no tuviera su propia historia. Sí. Entonces, así que yo lo veo. Es como en cierta medida hasta escaparse del entendimiento e ir directamente a la justificación. Es como, claro, yo sufrí mucho, entonces como yo sufrí mucho, yo soy el único sapiente sobre el auténtico sufrimiento. Exacto.
que por ejemplo ocurre en sistemas familiares donde el hijo mayor, señores, el hijo mayor, recuerden, es el sujeto de experimentación en muchas ocasiones dentro de un sistema. Entonces, los padres aprenden a ser padres con el primer hijo y son padres de los otros. Y esa es una de las realidades por las cuales muchas veces hay hijos parentalizados, por ejemplo, ¿verdad? Que por X o por Y, a él no se le pidió que asumiera esa posición, lo hizo porque era necesario y tuvo que crecer más deprisa de sus hermanos y no vivir quizás una infancia o una adolescencia. Y después tenemos el adulto que se ocupa de los problemas de todo el mundo. Así mismo. Que es una realidad, señores. ¿Y qué ocurre con este elemento? Que precisamente va creándose esta idea de yo sufrí más que todo el mundo en esta casa, entonces mamá y papá me deben eso. Claro. Mis hermanos me deben que a ellos le compraban Reyes, a mí no me compraban Reyes. Mis hermanos me deben que a ellos no le den pela porque a mí era que me daban pela. Y o el amor como sufrimiento y sacrificio. Exactamente. Mira todo lo que yo hice por ti. Mira todo lo que yo hice por ti. Si me lo pagas. Señores, que esas son realidades que a las que nosotros nos hemos expuesto con más frecuencia a la que uno quisiera, que están estrechamente relacionados y quizá nadie se había dado cuenta de eso hasta este momento, precisamente con el autoestima. Es un tema de autoestima. Es un tema de autoestima. Es un tema de autoestima. Entonces, y así uno se da cuenta de que realmente es un entramado complejo, que no quiere decir que sea complicado, pero sí complejo, como que hay demasiadas variables ocurriendo. Claro, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y eso es abrumador. Totalmente. Muy abrumador. Claro, claro. Porque es como que yo no me acabo de parar bien y la vida me da un tablazo y me dice, no, quédate ahí. Sí. Y te vas a quedar permanentemente ahí porque la vida no te va a parar de darte tablazo. Y la cuestión no es que no te dé golpe, es que tú sepas pararte. Exactamente. Entonces, tú sabes, como que también no ver la vida desde nuestra autoestima como una especie de camino asociado a la meritocracia. Es como, esto es lo que yo me merezco. No, muchas veces no lo que tú te mereces. A veces la vida que trata horrible. Claro. Hay personas que quieren realidades grandísimas y esa semana... opinión de la meritocracia yo la veo muy común en esas personas que tienen la autoestima alta. Sí, equivocada, pero alta. Sí, pero al estar en la autoestima jodida, igualmente, pues, aunque esté alta, entonces se genera como esa sensación de que cualquier dificultad, cualquier cosa mala que suceda, es una injusticia de la vida para mí. ¿Lo ves? La vida. Esa desgracia. Ese universo conspirando en mi contra. De verdad es curiosísimo. Porque... Irónico, cuando menos. Muy irónico. Y paradójico, porque es como la vida a través de nuestra autoestima es un constante recordatorio de las pocas cosas en las que de verdad tenemos el control. Claro. Y en la que podemos enfocarnos. Porque, cuéntame tú. Yo tengo mis reservas con el concepto del control. Yo siento que mientras más tú te dispones internamente a soltar el control, más fácil va a ser para ti reconocerte en la habilidad de responderle a la vida. Sí, a eso es lo que yo le llamo la responsabilidad adulta. Sí, la habilidad para responderle a la vida. Y eso solamente entiendo yo que se logra construir cuando tú bajas los guantes. Tú tienes que bajar los guantes con la vida. Eso no es una pelea que tú puedes ganar. No puedes ganar esa pelea. Entonces, hay que aprender a quedarse dado con la vida. Sí. Hay que aprender a flexibilizar y a veces reaprender el concepto de humildad. Sí, a mí me enseñaron que ser humilde era ponerme siempre por debajo, era minimizar todos mis talentos,
minimizar cualquier cosa buena que se pueda decir sobre mí. Sí. Y si tú no reaprendes eso, pues tú te vas a quedar siempre, ¿verdad? Quizá humildad nada más se trata de reconocerte tal como tú eres. Sí, con tu virtud y tu defecto. Sí. Reconocerte tal como tú eres. Estoy exponiéndolo así. Hace mucho sentido de que en ocasiones es más frecuente de lo que uno quisiera. Creer que la humildad es como una especie de derrota ante cualquier idea de crecer como persona. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la humildad te pone de frente contra uno de los mayores miedos de cualquier persona que ha sufrido emocionalmente, que es el miedo a la vulnerabilidad. Sí, entonces esa asociación entre ser humilde y estar vulnerable, eso es un no negociable para la gran mayoría de la gente que se han estructurado de manera defensiva ante la vida. Sí. Que hemos como puesto esta armadura. Claro. A intentar. Entendible, no juzgable, Claro. válido en el sentido que lo definimos, pero no es realista. Porque portar una armadura implica que si nada entra, Claro. nada sale. Nada sale. Porque no me una afecta. muralla que te protege, pero también te aísla. Te aísla. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. Yo hablaba con otra paciente hace poco también sobre un libro que yo leí hace mucho que se llama El hombre en la máscara de hierro. Y el hombre en la máscara de hierro, para no hacer muy largo el cuento, es un tipo que lo encierran de por vida en un calabozo y mientras está en el calabozo tiene que portar todo el tiempo una máscara de hierro macizo que no se la puede quitar ni para comer. Con 3 hoyitos. Uno para los ojos, uno para la boca. Y no para la boca. La nariz. Y ¿qué pasa? Que a medida que fueron pasando los años, al tipo se le fue olvidando su rostro. Sí. Se le fue olvidando su rostro y se le fue olvidando quién era él. O sea, al final cuando le quitan la máscara, él ruega que se la vuelvan a poner. Porque él no sabe moverse sin el peso de la máscara puesta. Sí, tenía que moverse así como Batman. Sí. Y eso a mí me parece muy curioso. A mí se me parece mucho a la personalidad eso. Sí, sobre todo a la personalidad de la autoestima cuando está herida, cuando está jodida. Sí. Que como llevar esa máscara puesta todo el tiempo, tú no sabes quién eres tú debajo de esa máscara. Es un caso. Es un tema. Sí. No, yo creo que no hemos usado la palabra per se, pero como que ha hecho como su actismo así, suyo, que aquí presente de cómo precisamente, por ejemplo, el caso de la máscara, llega un momento en el que todos estos preceptos estén o no estén distorsionados de cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, generan una identidad. Que quizás no seamos nosotros, es lo Quizás que no nosotros una creemos identidad, que somos. pero sí un sentido de identidad, una sensación de identidad. Ok. Sí. Claro. De hecho, sí, curioso. Sentido hace mucho sentido. Sí. Porque es como precisamente esta línea definitoria del ser y el me siento del que estábamos hablando anteriormente. Claro. Claro, totalmente. Y si nosotros habláramos, por ejemplo, de recursos o recomendaciones que tú tienes acerca de muchas de las cuestionantes que se van a hacer algunos cuando estén viendo este video para trabajar su autoestima. Cuéntame. Para trabajar la autoestima, para mí, entiendo que lo primero es bajar los guantes. Sí, deja de defenderte. Deja de defender eso que tú crees que es tu identidad y comenzar a salir un poquito de aquí. Sí, de no vivir la vida a través de tu pensamiento, de tus sentimientos. Yo diría que la primera recomendación sería encontrar la manera de invertir esos valores. Sí, el valor de anteponer los sentimientos y ponerlos delante de la realidad. Que los sentimientos, los pensamientos, las emociones no sean el filtro a través del cual tú evalúas la realidad, sino ve la realidad primero. Y que cada cosa esté en su lugar y en su justa dimensión. Sí. Eso sería lo primero.
Lo segundo, involucrarse en algún proceso introspectivo que te confronte tu idea sobre ti mismo. Sí, abrirse un poquito a la incertidumbre, a la inseguridad sobre sí mismo. Sí, que es un poquito como abandonar un poco las certezas, diría yo. Las certezas ofrecen una falsa sensación de seguridad. Sí. Muy falsa. Muy falsa, pero no obviamente No, falsa. claro, Sí. no No obviamente obviamente falsa, porque por algo la gente se aferra a esa sensación. Y eso es válido. Claro. De hecho, es un mecanismo de supervivencia emocional. O sea, la gente funciona porque hay que funcionar. Ujú. Hay que sobrevivir, hay que Claro. trabajar, hay que relacionarse con la gente, hay que protegerse. Sí. Pero sobrevivir todo el tiempo, la vida. Está fuerte la realidad, la vida adulta. Está fuerte. Está fuerte la vida de adulto. Entonces, yo diría que abrirse un poquito a esa incertidumbre, acompañarse, identificar lo que a mí me gusta llamarle los 3 gatos de la vida. Tú tienes tus 3 gatos en la vida con lo que tú cuentas. A quien tú llamas, con quien tú puedes hablar, con quien tú puedes desahogarte. Y abrirte a eso. Sí. O llamar a psicotáctica y agendar sus... Recuérdense que en todo caso, por supuesto, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrarte, Carlos? Si alguien después de ver este video dice, en mira, los centros espiritistas. Yo estoy aquí. perfecto, podemos encontrarlo en Psicotáctica, en la José Contreras número 99. Y en la red social que Giancarlo me obligó a abrir. Y en la red social que ya Carlos lo obligó a abrir, @psi.carlosjavier, ¿verdad? Sí, sí, eso mismo. Entonces, señores, pasen por allá por el perfil y sigan sintonizándonos porque esta temporada tiene muchas cosas que traer. Este es uno de los tantos episodios que les vamos a traer. Espero que lo hayan disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros aquí echando que conversado. Nos vemos en el futuro y hasta una próxima emisión.